Son las 8:24, saludamos la presencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Daniel Figalo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, estaba leyendo aquí la ayuda a memoria, en lo que vamos a conversar, lineamientos estratégicos sobre todo, y es muy importante en realidad que reconozcamos cuál es el territorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que antes era además de culto. Porque no se percibe la importancia que tiene este ministerio, que generalmente se le atribuye funciones en verdad en relación con el Consejo de Ministros, con la Presidencia de la República, etcétera, o asuntos penitenciarios. Pero en verdad el tema de la justicia, por un lado, y el tema de la corrupción, que en el sistema judicial en el Perú sigue siendo uno de los males serios, no necesariamente se le atribuye a este ministerio. Es un ministerio que por lo demás, las más de las veces, ha guardado silencio cuando debiera en verdad ser uno de los voceros fundamentales en estos aspectos de afirmación de la seguridad jurídica y de lograr un país en el que las leyes funcionen y sean respetadas. ¿Conviene usted en que en efecto habrá que hacer todo un esfuerzo para que se entienda mejor en qué está este ministerio? Sin duda, Raúl. El ministerio tiene que reconocer su identidad. Nosotros, cuando asumimos la cartera, y también con el ahora Premier y antes Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y la ahora Canciller, y también antes Ministra de Justicia y Derechos Humanos. O sea, han cobrado fuerza en este momento. Yo en ese momento he sido viceministro también de Derechos Humanos y de Justicia. Hemos identificado la necesidad de lograr esa identidad del Ministerio de Justicia y ahora Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que en efecto se le confunde incluso con el propio Poder Judicial. Y cuando realiza labores vinculadas al acercamiento a la población vulnerable, se le confunde con la Defensoría incluso. Y además el INPE, o sea. Y además el INPE, y siempre se le ve, en todo caso, cuando se manifiesta en aspectos litigiosos. Sí. Entonces, un elemento trascendental que nosotros consideramos realizar fue diseñar nuestro plan estratégico. Es decir, estratégicamente, qué era lo que tenía que hacer y cuál es la función central del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De ahí que consideramos 5 líneas estratégicas muy importantes. Una es la política criminal y penitenciaria. Otra es la seguridad jurídica. Otra, el acceso a la justicia. Otra, los derechos humanos propiamente dichos. Y otra, la política anticorrupción. Entonces, todas nuestras acciones tienen que estar enfocadas a esos 5 puntos. Tremendos capítulos, cada uno de ellos. Tremendos, enormes y además muy postergados. Por ejemplo, una cuestión que no se sabe es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos preside una comisión muy importante. Es una comisión nacional, un Consejo Nacional de Política Criminal. Este Consejo Nacional está integrado incluso por el Parlamento, por el Poder Judicial, las más altas autoridades, por el Fiscal de la Nación, por el Presidente del INPE, por el Ministro del Interior, por universidades, gobiernos regionales, locales, etcétera. ¿Y cuál es su misión? Su misión es diseñar una política criminal y penitenciaria de mediano y largo plazo. Y se conjuga, por ejemplo, con la política de seguridad ciudadana, en tanto que la seguridad ciudadana es táctica, es operativa, es preventiva en el campo. En cambio, el diseño preventivo sobre los factores, causas del delito, la regulación ordenada del Código Penal y la capacidad de resocializar que debería tener el Instituto Nacional Penitenciario a mediano y largo plazo se diseñan en este centro de la política criminal. Y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos preside y tiene la Secretaría Técnica. Entonces estamos trabajando ahí silenciosamente, pero también con prioridades. Y hemos sacado una serie de acuerdos que no se conocen, ¿no? Este es un tema trascendental. No debería ser tan silencioso, ¿no? Porque la seguridad ciudadana es lo que más le preocupa a la gente. ¿Por qué digo silenciosamente en términos de preparación? Efectivamente, ese consejo no es un consejo de seguridad ciudadana. Ese consejo, por ejemplo, no se atribuye asuntos vinculados con la recuperación de espacios públicos, que es trascendental en la seguridad ciudadana. Por ejemplo, un foco
que falta en un parque puede ser propicio para la comisión de un crimen. Parques abandonados, zonas de droga, ¿no? Falta de patrullaje, son temas que se abordan desde la seguridad ciudadana. Pero para dar un ejemplo y sintonizar con este tema que se trató antes con el ahora presidente del Congreso, a quien doy también mis felicitaciones, el tema de las juventudes, ¿no? Una política criminal en torno a la juventud tiene que abordar al adolescente infractor. De ahí que, por ejemplo, un asunto que ha aprobado el Consejo Nacional de Política Criminal es la forma como abordar el problema del adolescente infractor de manera integral, preventivo, represivo, resocializador, utilizando una justicia que es distinta en su aproximación a la de los mayores, que se llama justicia restaurativa, la reunión, el reconocimiento del crimen para que internalice tanto la víctima como el victimario una situación de cambio, de progreso, y que se rompe el ciclo, ¿no?, del crimen. Este asunto, que es muy complejo, ha sido trabajado, por ejemplo, con el Consejo Nacional de Juventudes. Estos son los temas, entre otros, que aborda la política criminal a propósito de este Consejo. Y ahora, hay otro asunto también trascendental que se ha tocado ahora. ¿Cómo participa el tema penitenciario? Que es también, como se reconoce, ¿no?, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como el Ministerio de las Cárceles, se le decía, ¿no? ¿Cómo se aborda este problema desde el Ministerio y desde la conducción del presidente Ollanta? Se aborda con una necesidad ineludible. ¿Qué está ocurriendo? Nosotros recibimos al Instituto Nacional Penitenciario y a todos los establecimientos penitenciarios con una capacidad de albergue de aproximadamente 26.000 plazas. Y hay 65.000 internos. Es decir, están entrando en una casa para 25.000, 65.000. ¿Cómo se puede, con estas condiciones, lograr la seguridad adecuada y el tratamiento adecuado? Es imposible. Entonces, obra de prácticamente magia, que José Luis Pérez Guadalupe pues es un mago, ¿no?, que a propósito de sus mecanismos de lograr con estas deficiencias la resocialización y su trabajo, hace cosas extraordinarias. Pero tenemos que incrementar la infraestructura. Tenemos que hacerlo. Vamos a hacer una pausa, ministro. Bien. Continuamos. 8:31 de la mañana. Con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Daniel Figalo, que nos ha dado pues lineamientos en 5 aspectos. Vamos a pensar un poquito en acceso a la justicia, que es donde se marca esta desigualdad tan pronunciada en el Perú, en verdad. Quienes tienen posibilidades de asistir, no digo ya a una justicia independiente, sino a la justicia, es bastante difícil porque hay pues una enorme desigualdad, ¿no es cierto? Y veo aquí en la ayuda en memoria 2 aspectos que me parecen muy importantes, es decir, la ampliación de la cobertura de servicios en materia de asistencia penal y la implementación de un centro de asistencia legal gratuita. Sobre todo, si lo comparamos con años anteriores o décadas anteriores, se puede decir que hoy día un ciudadano común y corriente del Perú tiene más posibilidades de información y de acceso a una asistencia jurídica, o seguimos todavía muy desabastecidos en el terreno. Sin duda, ahora el acceso a la justicia, a través de una justicia o una asistencia legal, técnica, profesional, altamente capacitada, es una realidad. En todo el país hay oficinas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que brindan 3 tipos de servicios fundamentales. Uno es la asistencia legal gratuita, con abogados e incluso otro tipo de profesionales que pueden aportar también a la conducción de la satisfacción del problema de la población que no tiene recursos para poder abastecerse de este servicio que es la justicia, y que cuando se trata de asuntos penales como las víctimas también requieren otro tipo de asistencia social o psicológica. Entonces, este es un asunto que nosotros hemos expandido en todo el Perú. ¿Está funcionando? Está funcionando y hay oficinas en todo el Perú de asistencia legal gratuita. ¿Debemos ampliarlo aún más? Claro. La idea del acceso a la justicia no es esperar que la gente se acerque.
es nosotros acercarnos a la comunidad. De ahí que comenzamos a desarrollar una serie de campañas respecto de los derechos que tienen las personas más necesitadas, para informar no solo que tienen su derecho, sino que tienen alguien que atienda su derecho. Entonces, por ejemplo, el último caso de las campañas ha sido la campaña Pensión de Alimentos, un derecho, una obligación. 50.000 personas, 1.200 funcionarios del Ministerio de Justicia acercándose a las comunidades, a diversas plazas, a los territorios más inaccesibles, precisamente para llevar el conocimiento primero del derecho, pero además llevar el abogado, llevar al asistente social, llevar a las personas para poder guiarlos en todo su proceso. Entonces, este es un asunto que creo que formula un cambio trascendental. Por ejemplo, no había lo que se denomina asistencia a víctimas. Siempre se considera que para un proceso penal, una persona que puede haber cometido un delito y no tenga un abogado, necesita y debe tener un abogado. Ese abogado, además, permite que haya un juicio, porque si no hay abogado en un proceso, no se le puede juzgar ni siquiera al peor delincuente. Entonces es necesario la existencia de un defensor gratuito para que se procese a las personas, incluso al delincuente. Ahora, todos tienen derecho a la defensa. Pero ¿qué se decía de las víctimas? De las víctimas de la delincuencia. De los niños, por ejemplo, que son víctimas de la omisión a la asistencia familiar. No había una cobertura adecuada a las víctimas. Entonces nosotros hemos puesto especial énfasis en esa población, que no solo es no solo es vulnerable, sino que ya ha sido vulnerada en sus derechos. Entonces, esta expansión ha provocado un fenómeno muy interesante en la comunidad. Hemos, por ejemplo, en el tema de alimentos, hemos logrado que se paguen cerca de 6 millones de soles a personas que tenían, niños que tenían esas necesidades. Ahora, ministro, hay otro tema, digamos un tema que lo ha puesto usted también en el debate, que tiene que ver con esta nulidad que planteó usted contra la resolución del Tribunal Constitucional sobre el pago de los bonos de la reforma agraria. Y la pregunta es, ¿por qué el Estado o por qué el gobierno no quiere pagar esos bonos? No, de ninguna manera, Armando. No es que el gobierno o el Estado no quiera pagar, debe pagar. ¿Debe? ¿Cuándo? Claro que debe pagar. Ha estado pagando precisamente a propósito de sentencias del Tribunal Constitucional. Una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2004, una inconstitucionalidad, dijo que los casos, precisamente para determinar el valor, que tiene que hacerse un cálculo muy complicado para poder determinar la valorización, dado el tiempo que no se ha pagado, tiene que hacerse a través de un proceso judicial con un juez que haga eso. Los tribunales constitucionales no valorizan las deudas, eso no hace el Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal no lo ha valorizado. El Tribunal... Hay unas pautas que se deben seguir para ver cómo se puede establecer el pago de... No considero que eso sea así, porque el Tribunal ha dicho cómo es que se valoriza la deuda. Ha dicho que se valoriza la deuda conforme al valor dólar y que los intereses tienen que ser conforme a los intereses que se pagan en el gobierno de Estados Unidos en un refugio dólar. Eso es lo que ha dicho el tribunal. O sea, ha considerado una de las teorías. Eso ha dicho el tribunal. ¿Y cómo quiere el gobierno pagar? El gobierno quiere pagar conforme a lo que lo digan los jueces. Aquí hay un asunto muy importante que creo que se debe evaluar. La Constitución, nuestro sistema, determina quién hace qué. Es decir, por ejemplo, los jueces juzgan, el Ejecutivo cuida la hacienda pública, también tiene que cumplir las sentencias de los jueces. Los legisladores dictan leyes, ¿no? El tribunal analiza la constitucionalidad de las normas en este supuesto. La analizó y dijo que la norma que decía que se pagaba al valor que decía el bono era inconstitucional. Listo, eso hizo el tribunal. Ahora, sin embargo, a través de una ejecución ha entrado en diversos asuntos. Ha entrado en cómo debe ser el trámite para poder valorizar, quién debe hacerlo, etcétera. Nosotros consideramos que él no debió hacer eso y que hay diferentes vías para realizar ese proceso. Sin duda lo podía haber hecho el legislativo también. Eso, él sí sería el llamado. Nosotros tenemos que buscar el orden de cuáles son las competencias. Bueno, ese es el tema. El tema es que allí hay un desorden, lo ha habido siempre, en verdad, y en este caso se ha planteado como vemos en los bonos agrarios, pero también en el servicio militar obligatorio. ¿Y cómo se resuelve, cómo se procesa esto, cómo se trata en el Consejo de Ministros sobre todo? Porque lo que está claro es que efectivamente el ideal para el Ejecutivo es no verse trabado, ¿no? Es decir, poder actuar, pero tiene pues dos poderes
el poder del Parlamento, al poder judicial, que sirven de control en realidad para que no se mande por la libre. Pero a su vez hay efectivamente un freno ahí constante, o una desinteligencia, o una descoordinación. ¿Cómo superar esa situación? Mire, lo que dice usted, don Raúl, es muy, muy importante y trascendental. Se debe realizar un sistema que respete la división de las funciones, que respete la división de los poderes. Un sistema que tenga una línea de controles mutuos es muy importante, porque si no, cada uno de los poderes o cada uno de los organismos se desboca. Tiende a desbordarse. Sin duda, esa es la naturaleza del poder. Y tiene que haber controles mutuos y un balance, un check and balance, se dice, ¿no?, de controles, para que uno controle al otro. Eso es un elemento trascendental. De ahí que el judicial, efectivamente el Tribunal Constitucional e incluso el Parlamento controlan al Poder Ejecutivo. Y esto es bueno en democracia. Lo que sucede es que al controlar no debe atribuirse uno de los poderes la función de otro tampoco. Es decir, al controlar, por ejemplo, el legislativo al ejecutivo, no debe traducirse esto en una función judicial. Como lo controlo, no lo condeno necesariamente, salvo en aspectos vinculados con la inhabilitación, por ejemplo. Entonces cada uno controla, pero con sus límites también. Eso es un asunto importante. Ahora, ¿debe haber coordinación? Esa es una gran pregunta. ¿La coordinación supone una intervención? Yo creo que sí puede haber coordinación a través de situaciones vinculadas con un consejo especial, ¿no?, de situaciones o de asuntos de alta importancia para el Estado, pero la coordinación tiene que traducirse en asuntos vinculados con la transparencia también. La comunidad tiene que saber todo el tiempo de qué se está coordinando. Pero no, por ejemplo, que iba el asesor jurídico del presidente al Tribunal Constitucional antes de que salga lo de los bonos. Ese nivel de coordinación no sé si es al que usted se refiere. No creo que sea un problema que el asesor jurídico del presidente de la República vaya al Tribunal Constitucional para saber cuáles son las causas, cómo es que se van a ver o programar, sobre todo las más importantes. Además, el asesor jurídico entra por la puerta y se registra, no entra por una puerta falsa, ¿no?, para que nadie sepa que ha entrado. Y va a hablar porque el presidente de la República tiene que estar al tanto de los casos más importantes del Estado. Todos le tenemos que dar cuenta y apoyar que son los asuntos trascendentales para el Estado. Entonces, el caso de los bonos, como otros casos más, son casos que son de gran relevancia. El Tribunal Constitucional por eso es tan importante. Por eso que este asunto que se ha visto ahora y que ha suscitado un reclamo, es un reclamo válido. Yo he tenido oportunidad de trabajar muy intensamente con grandes juristas en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el gran controlador, el intérprete supremo de la constitucionalidad. Él puede decir que una ley elaborada por el Congreso con mayoría absoluta no es constitucional. Entonces es un contrapoder fundamental. Puede decir que un decreto legislativo hecho por el Ejecutivo desaparezca de la faz del ordenamiento jurídico. Pero la experiencia lo que indica en la mayoría de los casos es que efectivamente los otros poderes se resisten a aceptar este superpoder, ¿no es cierto? Y entonces es ahí donde se pierde no solo la importancia, sino la significación, la autonomía del poder del Tribunal Constitucional. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es una primera conversación. Le prometo que vamos a continuar en este tema, sobre todo también el otro aspecto que es el talón de Aquiles, en realidad, que es la corrupción en el sistema judicial. Encantado. Cualquier momento yo asistiré. Muchas gracias. Gracias a ustedes. 8:48 de la mañana, una pausa.